Hey, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Johnny Carmona y esto es Diversidad CDMX. Me siento alta y profundamente privilegiado de ser parte de este programa, de ser parte de sus hogares y de fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto, no solo en la comunidad LGBT, sino con todos los seres que habitamos esta CDMX. Hola amigos, yo soy Sheila Ferreira y estoy muy contenta de estar nuevamente en sus hogares. El día de hoy nos toca aprender y hacernos la pregunta de ¿qué? Hola, yo soy Daniel Vives Ego y este programa va a desatar grandes dudas que nos gustaría saber y conocer, por supuesto, y leer a través de nuestro Twitter y Facebook con el hashtag Diversidad CDMX. Y sin más, ¡comenzamos! Un programa más de Qué Diversidad bueno que ahora ya CDMX. aplauden para que venga el duende y todo, que antes eran unas personas muy serias ustedes. Ah, sí. No, muy qué serio. pura luz y Muchas gracias colores. por acompañarnos una noche más, una semana más aquí en Diversidad CDMX. Y mis amores, ustedes se han preguntado, se han cuestionado qué es ser queer. ¿Tienen una respuesta lógica? Porque yo de repente me pierdo como en tanta información. Yo sí me lo he preguntado Yo muchas sí, veces. y yo investigué y queer es raro. O sea que Bueno, ese es somos- como ese es como el Exacto. significado así a rajatabla, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, pues Sí. nosotros somos raras. ¿Y sabes qué? Es rara la rara que no es rara. ¿Qué es ser queer? ¿Qué significa Ok. ser queer para ti, Johnny? O sea, a mí yo creo que el ser queer o ser raro o ser esta última letra que muchas personas, muchas instituciones, incluso muchos países no reconocen a la Q como parte de la LGBTTI. Ahí la dejan. Nosotros hemos decidido poner la Q porque de alguna manera yo creo que la puedo como definir como toda esta gente que no necesariamente se reconoce dentro de las otras letras, pero sí es parte de la diversidad, creo, no sé. Pues Capaz sí, que queda estoy muy mal. bien en realidad lo que acabas de decir, pero habría que definirla un poco más. Por eso es que no la reconocen, como tú dices también, ¿no? Es que no es Entonces, fácil, creo, ¿eh? No es tan como, sencillo. es como un chayote, no sabes de dónde agarrarlo. Bueno, nunca les ha pasado que en el súper con el chayote no sabes cómo agarrarlo. O el cilantro y perejil, mi No, amor. ese sí Así lo de puedes raro agarrar. está. Oigan, ¿qué el les rollo parece este. si para ahondar realmente en esto, Veamos qué tanto conoce nuestra Vox CDMX acerca de este tema. ¿Sabes qué significa el término género binario? Género binario. No. Matemáticamente, pues, podría ser un número par. No, nunca había escuchado ese término. Género binario se refería a una persona que, bueno, que se podría sentir tanto hombre como mujer o algo así, ¿no? Honestamente, no. ¿A qué te suena? Género binario. No, pues no. Igualdad de género. Sí, solo me vienen a la mente un 0 y un 1. Me suena a algo que tenga que ver con igualdad o equidad. Algo así me suena. ¿Qué implica que una persona sea de género no binario o queer? Pues que no sabe lo que es. Que no se identifique, no tenga identidad, ¿no? Alguna especie, no de trastorno, sino de una búsqueda. No sé, que tenga, bueno, obviamente falta de identidad, ¿no? Yo considero que eso puede ser en que no tenga gustos en especial. Y bien amigos, vamos a comenzar con nuestra súper entrevista para la cual tenemos un gran invitado, que es una persona a la que la comunidad LGBT le debe muchísimo por su gran activismo, y él es nada más y nada menos que Luis Perelman. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! Luis
Perelman Hafnoson. Es maestrante en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y tiene una especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología. Tiene una amplia experiencia como activista, conferencista y tallerista. Ha sido presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología AC. Forma parte del Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y es cofundador de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Actualmente es secretario regional de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. ¡Bravo! ¡Qué fuerte! Oye, No, qué bárbaro, qué documentando bárbaro. el currículum, ¿eh? Luis, bueno, a mí la verdad es que es un honor tenerte aquí, la verdad. Muchas gracias. Tenerte de y- nuevo en el programa, muchas gracias. Y para un tema tan complicado de entender, podríamos empezar por el quizá inicio o el ABC, ¿no? ¿Qué es identidad de género, de entrada? Lo más sencillo es vivirse como hombre, como mujer, o una combinación de los dos, o ninguno de los dos. Ok. Ok. O sea, es como... Es un sentimiento, es un interno, una convicción interna de ser hombre o ser mujer. Ok, no es algo que te puedan No asignar es algo, por tu cuerpo. no está en tu cuerpo, está en tu ser. Y diríamos está en tu cerebro o está en tu alma, pero es quien tú te sientes. Yo me siento hombre o yo me siento mujer. Identificado, identidad de género, como hombre o como mujer. Ok. Ok. ¿Cómo podemos entender la disconformidad de género? La disconformidad de género está relacionada con la sociedad. La sociedad te quiere imponer, si naciste con pene, Ok. entonces eres hombre y tienes que hacer todo lo que se espera de roles, de responsabilidades, de comportamientos esperados para esa persona y a cómo fue tu cuerpo cuando nació. Ok. Eso es, y la disconformidad es la persona que dice, es que eso no es lo mío. Eso no es lo que yo quiero hacer, no es lo que necesito y me afecta, me produce incomodidad, no me siento a gusto, no me gusta eso que la sociedad dice que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cuántas formas de disconformidad de género podríamos experimentar? Pues antes era, normalmente cuando pensamos que el género nada más es binario, Ajá. que nada más hay una opción o la Masculino otra, o entonces femenino. antes era eso no o eso no, ¿no? ¿En qué molde entras? Hoy hay tantas variaciones de lo que se entiende de lo que Identidades. podemos esperar de los comportamientos. Hoy vienes de falda, pero muchas mujeres hoy usan pantalón O y eso corbata, no significa que antes, hace 100 años, era ¿qué le pasa a esa? Se siente hombre, Ah, ¿no? ok. Y por el simple hecho Y de era usar una prenda, ¿no? Por el hecho de usar una prenda. ¿Por qué? Porque la sociedad, hasta hace poco, quería estar segura de que por ver a cada quien o ver su papel, podía saber cuál es finalmente su biología, si es para reproducción, quién pone el pene y quién pone la vagina. Oye, y O esta sea, necesita eso. La sociedad, de alguna forma, tiene angustia. le angustia si no sabe exactamente quién es quién. Que, al principio del programa hablábamos en el sondeo de lo que entendía la gente como género no binario o género binario. O sea, hay género binario y género no binario. ¿Cuál sería uno y otro? Danos luz, por favor. Exacto. Binario es que nada más hay dos opciones. Ok. Femenino o masculino. Hombre, Femenino, mujer. masculino y femenino muy femenino. Y masculino Pues así. no sé, pero bueno. No, espera. Ahí va. ¿Dónde Masculino quedé yo en yo? otros programas. Masculino. Yo en algunos otros programas también. Yo muy masculina. ¿Dónde quedé claro yo, que por sí. favor, También uso Perelman? corbata y Digamos gorra. que género Por no eso binario. no estás de ninguno de los dos. Ups, estoy perdida. En ese binario Y es que muy solo hay masculino. según la sociedad, la, Ok. Según la la sociedad, expectativa claro. de la sociedad. Hoy somos mucho más flexibles, hablamos de Exacto, flexibilidad, Exactamente. creativos. Ok. ¿Y eso sería el género no binario? expresivos. El no entrar en estas dos En no categorías. entrar en salirse de solamente esas dos opciones. O sea, yo soy binario. ¿ok? No binario, más bien. No binaria más, exactamente. No, No, quizá binario. porque eres
el estereotipo de una mujer. Entonces puedo ser un número binario. ¿Qué Puede ser confusión? puede decir yo soy totalmente mujer. Yo estuve como buscando, ¿no? El significado literal de lo que significa queer, ¿no? La traducción al inglés, porque este término es como americanón. Ajá. Entonces queer significa Raro. especial, extraño, raro, ¿no? Porque no sigue siendo como una forma despectiva de hablar acerca de El esta- origen de la palabra queer sí se usaba para rarito. Todo lo que no entraba en lo que se espera. En lo de ti. binario. Diferente. Entonces, se podría entender anormal, Diferente, amenazante, raro, extraño. rarito, que no le entiendo muy bien de qué se trata. Ok. Lo que pasa es que políticamente se han apropiado del término para decir sí, así somos y qué. Ok, Y está bien. claro. Eso es lo maravilloso. Y decir, es maravilloso ser queer. Eso es lo que al movimiento Pero, queer por ejemplo, está haciendo. puede ser uno queer siendo heterosexual y siendo Sí, gay. porque es en o la siendo expresión. lesbiana. Ok. Finalmente, pues. Seguimos hablando de una y identidad, queer no de una entra orientación. todo lo que no es, así muy en general, todo lo que no es la imposición. La imposición solo te da 2 recetas. Ok. De chocolate o de fresa. Ok. Nada más. Oye, y aquí ayúdanos. está todo el Ay, por arcoíris. favor, eso que nos tiene con Sí, una yo tengo una lista de angustia. palabras que necesito que nos ayudes. por A ver. favor. Que Primera no- palabra. Ah, ya me siento en esos programas de dime lo primero que te llegue a la cabeza. No. Número 1. ¿Qué es A el- género. A género. ¿Qué te Es la persona que dice, yo no me identifico con ninguno de los géneros. No tengo género. La 2. O sea, ni hombre ni mujer. Como asexual, Ok. no me atrae nadie. No me atraen ni hombres ni mujeres. No siento atracción. Ok. Bigénero. Hay gente que dice, yo siento a gusto, en mí viven los 2 géneros. Que es pansexual. Pansexual es que puedo sentir atracción y puedo tener relación y me gusta estar con gente independientemente de su físico, de su orientación sexual, de su identidad de género, de su persona. Me Panteísmo encanta. puro. Sí. Tradicionalmente la gente heterosexual, sobre todo, nunca se cuestionó ni sabía que la identidad de género y la preferencia sexual eran cosas diferentes. O sea, tú Nadie. sabías. No, también. Hasta hace poco lo Exactamente. estamos entendiendo. Así como antes decíamos la Tierra es plana, hoy estamos diciendo, entendiendo que no por el mapa de las personas y no podemos meter la mayor parte de las personas Exacto. en entenderlas si nada más nos fijamos en el mapa que tienen entre las piernas. ¿Cómo podría la comunidad sumar fuerzas para hacer nuevos proyectos o sumar, ¿no?, acciones a favor de la causa no binaria? Lo primero es la visibilidad, Ok. la aceptación, la participación de la familia, el vivirlo y expresarlo y mostrar que no somos amenaza, que al contrario el poder ser quien uno es en todos los aspectos de la vida reduce la problemática individual y social. Al O sea, contrario de soy meter un a ser gente, más. a encarcelarla en cosas que no son de ellos. Sí, Ok. no, ¿para qué angustiar? Hay gente que dice que no está bien definirnos como queer, que nos confunde dentro de las LGBTTI, que no debería ser. ¿Tú estás Al final de acuerdo? Está en la frase, todo mundo debe ser libre de ser independientemente de su identidad de género, identidad de expresión de género, orientación o preferencia sexual y expresión corporal. Ahí cabe todo. Claro. Luis, nos encantaría seguir hablando de todas estas cosas increíbles del sexo binario, del género binario, no de no binario. binario. Para que la gente conozca un poquito más, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que se puedan acercar a ti y responder Gracias. todas las dudas que tengan en casita. Pues empezamos el proyecto que se llama El Armario Abierto, ya vamos a cumplir 20 años el Wow. año próximo. Centro de Educación Integral para la Salud Sexual. Nos pueden ver en internet, El Armario Abierto, la página también. Y mi Twitter, Luis Perelman MX, es el Twitter. Listo, Perfecto, muchas Luis gracias, Perelman, Luis. muchísimas gracias. Bravo, muchas Señoras gracias. y señores, vamos a un corte y regresamos. Tenemos mucha información muy interesante y las secciones que ustedes ya conocen. No le cambien, regresamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Luis!